Esta exposición además se realiza como decíamos, en el Musac, que es un espacio muy interesante y que está acogiendo desde hace un tiempo pues grandes figuras, y la de Ai Weiwei pues es otro ejemplo más de esta línea expositiva que se está tomando en este museo. Y yo creo que merece la pena un poquito hablar, ¿no?, de qué es este espacio, y es que es un símbolo dentro de la ciudad de León, pero al final es un museo también de todos los habitantes de la comunidad de Castilla y León. Y es que, bueno, pues este edificio es un emblema de vanguardia, como todas las exposiciones que acoge dentro de sí, y bueno, pues fue inaugurado en el año 2005, concebido por el estudio Mansilla y Tuñón, y que son unos arquitectos que, bueno, pues van a ser bastante protagonistas en la ciudad de León. Así es. Estos dos arquitectos, dos personas que se han ido poco a poco afianzando en diferentes edificios y que previamente en León habían hecho el auditorio, que está muy cerca y que también dialoga de alguna manera tanto con el Musac como otros edificios circundantes de importancia en una zona que igual no es tan céntrica como por ejemplo es San Marcos. Efectivamente, también el diseño arquitectónico es muy singular, es totalmente merecedor efectivamente de una visita, y es que es un edificio desarrollado en una sola planta que responde a la idea de crear un espacio continuo y abierto que borre las fronteras entre lo público y lo privado. Este edificio borra un poquito también o diluye la línea entre el arte y la vida cotidiana, que es una idea también bastante interesante o bastante presente en el arte contemporáneo. Y es que esta planta, o la planta de este edificio, se va a organizar en torno a una serie de cuadrados y rombos, un juego de cuadrados y rombos muy característico que se inspira en la geometría de los antiguos suelos romanos, y que además va a permitir desplegar las exposiciones en un espacio flexible que se adapta con distintas salas, distintas alturas, que, bueno, pues también van a ser fundamentales incluso en esta exposición por las características de alguna de las obras que se disponen en ella. Y además esta estrategia espacial pues va a permitir o va a invitar al visitante a recorrer todo el museo de manera pues totalmente libre, autónoma, personal, que al final pues es como hay que dialogar un poquito con este tipo de obras. Más destacable de este edificio es la fachada, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo todos, y es que es una fachada compuesta por 3.350 vidrios, de los cuales pues casi 2.000, un poquito más de 2.700 son translúcidos y están muy vinculados con la propia ciudad de León. ¿No es así, Guillermo? La propia fachada, que también ya es una fachada bastante compleja de analizar, porque no tiene un foco directamente, o no es una fachada habitual al uso completamente frontal, sino que ya juega un poco con los diferentes angulaciones que el propio edificio propone desde dentro y hacia afuera. Evidentemente el Musac, un museo de arte contemporáneo, dialoga este museo con la catedral. Tratan de representar estos arquitectos, al fin y al cabo no es otra cosa que la vidriera o las vidrieras de la Catedral de León, en particular pues la vidriera del Halconero, una de las primeras o de las más antiguas que se conserva, y bueno, pues está simbolizando al final esa vinculación o esa fusión entre el patrimonio histórico más característico, ciudad de León, con lo nuevo, con esa visión contemporánea, con una ciudad que además se abre, está ubicado en una zona bueno, pues de nueva creación, está en el centro histórico, ¿verdad? Y bueno, pues me parece que simboliza perfectamente la fachada esa unión. A mí esa es la idea que más me interesa casi del edificio, es el hecho de que no se encuentra en el centro histórico. Y es algo que muchas ciudades lo tenían y que León no, hasta que no se realiza el Musac. Toda la oferta cultural de la ciudad de León se encuentra aglutinada en torno a la catedral, San Isidoro, bueno, el centro histórico de la ciudad. Efectivamente. El auditorio y San Marcos es lo que más lejos estaba. Pues claro, se hacía necesario salir un poco del centro. Y así como el centro tiene su icono, que es la catedral, pues la ampliación de la ciudad tiene su otra catedral, el Musac. Creo que es una idea fundamental y que además no le ha impedido entrar en el circuito turístico, en el circuito de visitas de la ciudad de León, a pesar de su distancia respecto al centro. Sí, yo creo que podríamos concluir esta primera presentación del edificio también destacando que fue un edificio, en este caso, premiado con el premio Mies van der Rohe en 2007 por la construcción. Un gran ejercicio de vanguardia, un gran ejercicio de búsqueda de dar vida, activar una zona que igual por los motivos que hemos ido explicando no estaba tan considerada en esos circuitos culturales, y que aquí también se puede plantear un pequeño debate
muchas veces ha hablado, incluso la prensa, de ese efecto Guggenheim, ese efecto de crear un museo, rehabilitar una zona y convertirla en un nuevo espacio, como por ejemplo pasa como en torno a este museo, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso yo creo que no es comparable ni muchísimo menos con lo del Guggenheim en Bilbao, porque el Guggenheim en Bilbao revitalizó toda una zona que estaba muerta y que la gente una ciudad entera, una ciudad entera. El Musac sí está muy bien, que ayuda y se interactúa con la ciudadanía de León, pero es que no es ni una décima.